versículo Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 43 y al versículo 45. Y si me acompañan en la lectura. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Me siguen con su vista si quieren, o si quieren acompañarme en la lectura, es de ustedes, hermanos. Dice: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa donde salí. Y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Les invito a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que nos has bendecido por estar en la apertura de este día del sábado, Señor. Sin duda alguna, que tú fuiste el que nos trajiste con bien, Señor. Inclinamos nuestro rostro para presentarnos contigo, depositarnos en tus manos, Señor, y que predica, Señor, pues sea de nosotros, Señor, la hagamos nuestra, Señor, y que podamos abrir nuestros oídos a tu palabra, Señor. Que bendigas a cada uno de mis hermanos que nos acompañan en esta noche, y los que hoy no pudieron estar aquí también, Señor, puedas bendecirlos en cualquier situación que se encuentren, porque te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Tomemos nuestro lugar, por favor, hermanos. Fíjese que antes de que se me olvide el título, se llama Media Armadura, Derrota Segura. Otra vez lo voy a decir: Media Armadura, Derrota Segura. Y acabamos de leer estos 3 versículos, pero ¿qué viene a nuestra mente como estudiantes de la Biblia, como creyentes? ¿Qué viene cómo percibimos este tipo de advertencia, hermanos? ¿Cómo la podemos cómo la podemos percibir? Porque es una advertencia lo que estamos leyendo. Y el título pues nos va a llevar más adelantito a culminar con el título, que media armadura pues es una derrota segura. Y pensará, pues, ¿qué tipo de armadura? ¿Verdad? Pues ahorita lo vamos a ver. Pero esta advertencia, hermanos, pues es para nosotros, para cada uno de nosotros, para la iglesia de Dios, y podamos estar atentos siempre como a una antorcha encendida a la palabra de nuestro Dios. Y voy a tomar el contexto de esto. Si usted puede ir al segundo libro de los Reyes, el capítulo 20, si usted quiere ir en el primer versículo, voy a tomar de ejemplo aquel Ezequías, rey de Judá. Si lo recuerdan, no sé, a este rey que cayó enfermo de gravedad. Por allí cayó enfermo de gravedad, dice el versículo 1 en el capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. Entonces va y le visita a un profeta de Dios. El profeta se llama Isaías, y lleva un mensaje de Dios al rey Ezequías. Y va y le dice esta noticia. Le dice: alista tu casa, compón tu casa, arregla tu casa, dispón de tu casa. ¿Porque qué, hermanos? Morirá. Porque vas a morir. Y el rey Ezequías parece que cayó
en llanto, triste porque le dieron esa garrafal noticia. Pero, ¿por qué le dice eso el profeta Isaías al rey Ezequías, rey de Judá? Dispón de tu casa, arregla tu casa, recoge tu casa, porque vas a dejar de vivir. Eso abre muchos entendimientos, muchas interrogativas. Cayó muy enfermo el rey Ezequías, pero ¿qué casa le estaba hablando? En el segundo versículo, en el versículo 12, el rey manda unos emisarios. Le manda unas letras, unas cartas, porque se dio cuenta, hasta allá llegó a oídos del rey Baladán, rey de Babilonia, Merodach Baladán se llama, y le manda unos emisarios y le dice que, pues, porque se dio cuenta de su enfermedad, se dio cuenta que estaba muy débil, muy convaleciente, que estuvo muy enfermo. Pero ¿quién era el enemigo número uno de Israel, hermanos, de Judá? Si no era Babilonia. No sé cuántos emisarios fueron, no sé cuántos, 1, 2, 3, no sé cuántos irían, pero fueron enviados por el rey Baladán de Babilonia. En el versículo 13, el rey Ezequías dice, el versículo 13 lo registra, que les enseñó, hermanos, toda la casa. O sea, le mostró al enemigo toda su casa, todas sus cosas preciosas, todo su interior, todo lo más preciado fue lo que observaron aquellos emisarios que mandó este rey de Babilonia. Ya no era Nabucodonosor, era ya otro rey. Entonces dice el versículo que no quedó nada que no le mostrara, que no le enseñara. Y en el versículo 14, o sea que en el versículo 13 le abrió las puertas, como quien dice, de par en par. O sea, como quien dice, le enseñó todo, no quedó un rincón que no le enseñara. Pero en el versículo 14, hermanos, el profeta Isaías vuelve a regresar y lleva otro par de preguntas. Pero Isaías no va solo por su cuenta. Aunque Dios ya sabía, pues, quién visitaba al rey Ezequías. Y creo que, no recuerdo el versículo, pero le dieron 15 años más de vida, ¿verdad? Y todavía se puso sus moños, pidió unas muestras para ver si iba a acontecer, si era lo que les 15 años que le prometieron eran verdad. Bueno, en el versículo 14, va el rey Isaías, le regresa y le dice, una de ellas es, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde vinieron aquellos varones? ¿De dónde han venido? Y le dice a aquel rey Ezequías, pues, de muy lejos. Esa fue la respuesta del rey Ezequías de Babilonia, vinieron de Babilonia. Y la otra pregunta se la hace en el versículo 15 y le dice, ¿qué vieron? Preocupado Isaías, ¿verdad? ¿Qué le mostraste? ¿Qué les enseñaste? Quiero pensar que en esos 15 años que le dieron más de vida, se tomó el tiempo para recoger su casa, para ponerla en orden. Y quiero pensar que ellos la encontraron, como dice por allí, pues bien acomodado, bien recogido. Fue lo que encontraron, lo que vieron, pero sin duda alguna que no quedó nada que no les mostrara.
dijo el rey Ezequías, le dijo al profeta Isaías. En este caso del rey Ezequías, hermanos, se ha puesto a pensar qué miró Dios que le mandó al profeta Isaías para que le dijera que recogiera, que empezara a recoger su casa antes de sucumbir, antes de fallecer, antes de dejar esta. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué? ¿Qué miró Dios? Es la pregunta que yo me vengo haciendo cada vez que me acerco a esta escritura. ¿Cómo encontraría la casa de Ezequías, aquel rey, aquellos mensajeros del rey de Babilonia? ¿Qué mensaje le llevarían para atrás aquellos mensajeros al rey de Babilonia? Vimos esto, vimos lo otro, observamos esto, aquello y aquello, pero ¿de qué casa? ¿De qué casa? ¿Qué estaremos pensando? ¿Qué casa? El apóstol Pablo asegura, hermanos, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, 16, asegura que nosotros somos el templo de Dios, que nosotros somos la casa de Dios, que nosotros somos la morada del Espíritu Santo. El apóstol Juan, el anciano Juan, allá en el capítulo 11, versículo 1, le ordena a Juan apóstol que vaya y mida su casa. Ve y mide el templo de Dios y los que adoran en él. Ve y mide. A Dios le gusta una casa ordenada, una casa limpia, una casa que crezca, que esté creciendo, sus líneas de propiedad que estén bastante amplias, en buenas condiciones. Eso es lo que le gusta a Dios. Entonces, por eso le manda al apóstol Juan y le dice: quiero que midas mi propiedad. Yo estoy diciendo mis propias palabras, ¿verdad? Claro que ahí dice de otra manera, pero otra vez le voy a decir. Media armadura, ¿qué es, hermanos? Derrota segura. Y los hijos de Dios tienen que traer esta armadura. Siempre tenemos que andar con esta armadura. Y la vamos a ver ahorita, hermanos. La vamos a ver allá en Efesios, capítulo 6. Vamos allá, lo invito, el capítulo 6, versículo 11 de los Efesios. Usted ya conoce ahí esa parte. Y lo vamos a leer así pausadamente, comenzando desde el versículo 11 hasta el versículo 17. No se le olvide que allá en Mateo capítulo 12, versículo 33, versículo 44, la primera palabra que aparece allí cuando se quiere regresar este demonio o este espíritu inmundo de la casa que salió, de donde estuvo, la encontró, ¿qué, hermanos? Dice desocupada. Mi versión dice desocupada, barrida y adornada. Pero ¿por qué se quería regresar? Si estaba, bueno, arreglada, no sé cómo estaba arreglada, cómo estaría, la verdad. Necesitamos ser más exégetas en este versículo. Pero a lo que voy, le expresé el contexto inmediato que pude hallar fue el de Ezequías. Algo tenía Ezequías que Isaías no sabía, pero Dios sí sabía. Dice el versículo 11: vestidos de toda armadura, de ahí de Efesios capítulo 6. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. ¿Contra quién, hermanos? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién, hermanos? Principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas,
Contra malicias espirituales, ¿en dónde? En los aires. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que puedan resistir. ¿En cuál día? En el día malo. ¿Va a haber un día malo, hermanos? Sí, va. ¿Y quién cree que está preparado para el día malo? Pero hay otros que están preparados. Nosotros debemos estar preparándonos y preparándonos. Mire, Judas 6. Vamos a, ahorita le seguimos. Judas 6. Por eso, la iglesia de Dios, los hijos de Dios, todos aquellos que le recibieron, que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, deben tener esta armadura, debemos de tener armadura. No a medias, porque entonces vamos a hacer derrota segura. Mire lo que dice el versículo 6 de Judas, en la epístola de Judas. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado, fíjese cómo dice, los ha reservado debajo de la oscuridad, en prisiones eternas, ¿hasta cuál? Al juicio del gran día. ¿Va a haber un día malo? Entonces aquí dice Efesios que podamos con esta coraza, con este escudo resistir. Dice, en el día malo. Desde hoy hasta cuando esto termine, debemos de tener esta coraza, esta armadura de Dios. Y lo dice, y estar firmes, y lo acaba, acentúa el apóstol Pablo en la parte baja, dice, y estar firmes, habiendo terminado, habiendo acabado todo. Perfecto. Dice el versículo 14, estad pues firmes, y lo dice, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y bien importante también, y calzados los pies con el aprestio del evangelio. Dijo el apóstol Pablo, qué hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas, el evangelio de la paz. Fíjese, aquí ya llevamos una porción de esta armadura. Pero dice el versículo 16, y sobre todo, o sea, sobre todo, algo recalcando bien importante, bien dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, y sobre todo tomando el escudo de qué, hermanos? Porque sin la fe es imposible. Dice, con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y sin fe, ¿será posible? No creo. Y luego dice para terminar el 17, y tomen el yelmo de salud y la espada del Espíritu. ¿Qué viene siendo la espada del Espíritu? La palabra de Dios. O sea, la iglesia de Dios debe estar desde hoy, en esta apertura del sábado, instruyéndose en la palabra de Dios. ¿O estoy equivocado? ¿Estoy equivocado? Si no, para no leer este versículo. Y tomar el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hacerla nuestra. Estar instruyéndose en la palabra de Dios. El cinturón de la verdad lo mantiene firme, o nos mantiene firme. La cora o la coraza de justicia dice, protege tu corazón. El calzado del evangelio te da estabilidad. El escudo de la fe, pues apaga los dardos, como dice aquí. El casco de salvación cubre nuestra mente. Y la espada del Espíritu es defensiva, es resistencia. O no me va a decir que el diablo no conoce al revés y al derecho la Escritura. ¿Qué dice en Lucas capítulo 3 allá? ¿Qué le dice a Jesucristo? Haz que estas piedras
se convierten en pan. Y lo dice, quítate de aquí, porque está escrito que a sus ángeles mandarán. ¿Se la conoce o no la conoce? Y en un pasaje de la Biblia, allá en Mateo, dice Jesucristo, porque no permaneció en la verdad. O sea, que estuvo en la verdad, pero no permaneció en la verdad. ¿Y por qué cree que están esos demonios ahí esperándonos para aquel gran día? Ese tiene otro contexto, pero después se los voy a enseñar. Está en Apocalipsis. Entonces es importante esta coraza, hermanos, esta armadura. Qué bueno que estamos interesados y estamos a favor de esta armadura, porque media armadura derrota segura. Se ha puesto a pensar el apóstol Pablo por qué escribió todo lo de una armadura. Yo pienso que, esto no lo dice la Biblia, esto lo estoy diciendo yo, pero esto es mi tesis. Yo estoy pensando que por ahí se sentó el apóstol Pablo a ver este ejército casi implacable, que casi era indestructible. Y estoy pensando que el apóstol Pablo se tomó todo su tiempo para ver este gran ejército y con ello ver sus técnicas, cómo le hacían para estar siempre listos en defensiva para la guerra, para protegerse, para defenderse, incluso para caminar hacia la batalla. Incluso pienso que fueron técnicas únicas de este ejército. ¿Cuál bestia era este ejército romano, hermanos? De los que ve Nabucodonosor, las que ve allá en el capítulo 2 de Daniel. ¿Quién era primero? Babilonia. ¿Verdad? Y luego los medos y persas. Y luego abajo Grecia. Y luego Roma. Era allá más adelante en el capítulo 7, parece, habla más de esto, de Daniel. Pero a lo que voy, que era un ejército que barrió, que acabó con todos ellos. Bueno, primero los medas acabaron con Babilonia, Darío, Persa y ellos, y Ciro rey persa, pero luego, después a los persas, ¿quién los derrotó? Grecia, Alejandro Magno. Y después, ¿quién derrotó a la Grecia? Pues Roma, barrió, era imparable, un ejército poderosísimo, hermanos. Pero, ¿cómo tomamos esta armadura, hermanos? ¿Cómo la debemos de tomar? Porque todos debemos tener ojos espirituales, ¿ya? Y la vemos que si estamos a la mitad o vamos muy decaentes en estas partes que nos muestra el apóstol Pablo aquí, y sobre todo la fe, dice que apaga los dardos. Entonces, ¿cómo vamos a parar todas las acechanzas del diablo? Porque la lucha no es contra qué, hermanos, de persona a persona, ¿va? ¿Se acuerda qué quería evitar el apóstol Pedro? Dijo, yo estoy contigo, dispuesto incluso a morir contigo hasta la muerte y a la cárcel. ¿Y lo que le dijo Jesucristo? Apártate de mí. ¿Quién estaba actuando? Era un espíritu que detectó Jesús, que Pedro no se dio cuenta que lo tenía. Y Jesucristo quería que se cumpliera al plan de la palabra, al plan como se veía tenía que hacer. Entonces, ¿cómo lo tenemos que ver? Espiritualmente, no con carne ni sangre, sino con gobernadores de tinieblas, malicias espirituales
que se navegan en los aires? ¿O a dónde cree que ganaron aquellos casi 2000 demonios que cayeron, que se metieron adentro de los cerdos y cayeron al barranco, al desfiladero, al mar? ¿Se ahogarían junto con los cerdos? No creo yo. ¿Dónde están? Entonces tenemos que resistir, estar firmes con esta coraza, con esta armadura que Dios nos hace ver por medio de las palabras del apóstol Pablo. Y más hasta que vemos que el día malo se acerca, viene, y pues media armadura pues va a ser derrota segura. ¿Qué nos quiso mostrar el apóstol Pablo? Que Dios le dio, que es bien importante, que no nada más debemos de ponérnosla como un traje no quiero decir la palabra, como un disfraz de guerrero, que no solamente de la 1 de la tarde a las 3:30. Esa es una armadura a medias, completa, no está completa. Porque eso está dejando una grieta, una abertura. ¿Y qué creen tan por ahí? Los dardos. Los dardos encendidos de los cuales estamos leyendo aquí. ¿Y lo que cree que errarán? No, entran y hacen un blanco letal, hermanos, letal. Déjeme decirle así, con precisión. La armadura debe ser completa y chequearnos todos los días esa armadura, porque es vital para sobrevivir el día y para estar en diaria batalla. Y me quedo pensando, por último, aquellos emisarios que el rey de Babilonia llevó, se fueron después de mirar al rey Ezequías. Se fueron, seguro emprendieron el viaje otra vez de regreso. ¿Cómo quedaría? Parece que es el último versículo donde le dice es el rey Isaías, le dice: hiciste mal, van a regresar, te van a causar mal. ¿Y qué cree que dijo Ezequías? No sé si el último versículo o 2 versículos antes de terminar, pues solo con que haya paz, solo con que tenga paz. No le quiero estar diciendo lo que se me olvida, pero déjenme buscárselo para decírselo, hermanos. Téngame paciencia. Llevamos buen tiempo, mire. Dice el capítulo 20, versículo 17, dice: aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres atesoraron hasta hoy será llevado, ¿a dónde? A con tus enemigos, Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos se saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. No eran eunucos, los iban a hacer eunucos. ¿Sí sabe qué quiere decir eunuco? Ya no iba a haber prole, y ellos ya no iban a tener prole. Se iba a acabar la descendencia de los que fueran presos. Pero dice Ezequías en el 19: entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que habla es buena. Después dijo: mas no habrá paz y verdad en mis días. Qué conformista con los 15 años que le dieron. Bueno, con que haya paz en mis días que me quedan. Y nosotros no tenemos paz, hermanos.
Todos los días que Dios nos da el privilegio, el honor de levantarnos, tenemos una batalla. No contra sangre y contra carne. Recuerde esto. Entonces, ¿qué volvieron ahí? Dijeron cuando regresaron, ¿qué fue lo que le hicieron saber al rey de Babilonia a aquellos mensajeros del mal, hermanos? ¿Usted cree que regresó a Babilonia o no? Regresaron, hermanos. Eso fue lo que le pronosticó Dios a Ezequías. El enemigo, hermanos, así como ellos no respetaban, el enemigo número uno de la iglesia de Dios no respeta, hermanos, creyentes parciales. No, el enemigo no respeta. Entonces mire, yo nomás le quería presentar este tema. Media armadura, derrotación. Mi deseo es que Dios les bendiga, hermanos, y pasa a vosotros.